para relacionar más bien nuestro tema de hoy, ¿verdad? Sería bueno hablar un poco del caso clínico. El caso clínico dice paciente sexo masculino, 40 años de edad, consulta por presentar un cuadro de 8 horas de evolución de dolor en fosa ilíaca izquierda, tipo puntada, que radia a nivel del flanco izquierdo. Y radia quiere decir que corre hacia el flanco izquierdo también. De gran intensidad, le duele muchísimo al paciente. Da para entender que le duele mucho porque tiene 8 horas de evolución, que cede parcialmente con la ingesta de analgésicos común. O sea, tomó su ibuprofeno, le pasó un poquitito, volvió a dolerle otra vez. Acompaña el cuadro, náuseas, vómitos y anorexia. En realidad, las náuseas, vómitos y anorexia es de esperarse en pacientes que tengan un dolor muy intenso. O sea, pacientes que tengan dolor muy intenso generalmente tienen náusea, tienen vómito. ¿Sí? Además, refiere sensación febril. Dato importante, ¿por qué? Porque no dice fiebre. ¿Por qué no dice fiebre? Porque el paciente, cuando no se controla la temperatura, es sensación febril. Doctor, parece que tuve fiebre. ¿Por qué? Sentí mi cabeza caliente, estaba con un poco de escalofrío y sentí así una sudoración fría, pero ¿te mediste la temperatura? No. Entonces, sensación febril. No corroboró la temperatura. Y si no corroboró la temperatura, no puedo yo llamarle fiebre. Si yo le llamo de fiebre es porque el paciente me va a decir, sí, doctor, tuve fiebre y mi temperatura llegó a 38, 38,5, 39. Me van a decir, "Pues, doctor, no los pacientes hacen eso, algunos hacen. ¿Sí? Niega deposiciones líquidas, o sea, no tuvo diarrea, quiere decir eso. ARIA refiere cuadro similar anterior, pero de menor intensidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro paciente tuvo ya un dolor en fosa ilíaca izquierda, pero que no fue tanto el dolor como ahora en estas 8 horas, ¿verdad? Antecedente patológico personal, es conocido hipertenso en tratamiento regular, o sea, quiere decir todos los días toma Sonalapril de 10 miligramos cada 12 horas. Negó diabetes, negó dislipidemia, negó otras patologías. No tengo, no tengo, no tengo. Negó asma, alergia y también cirugía. Como hábito fisiológico, o sea, siempre se le pregunta al paciente, ¿cómo es tu alimentación? O sea, ¿cómo es tu alimentación? Quiere decir toda tu vida prácticamente. ¿Cómo te alimentas desde que vos mismo controlas eso? ¿Verdad? Y dijo rico en carbohidratos, o sea, come pasta, le gusta comer pasta. Toma también lo que sería, consume mucha azúcar. Le gusta tomar una gaseosa. Le gusta comer, o sea, no se sienta luego a comer sin mandioca y arroz, todo es carbohidrato. Come lípidos, o sea, rico en grasas, ¿por qué? Porque es un paciente que trabaja fuera. Por ende, es tan lejos su casa que le viene bien agarrar, pasar a una despensa próxima y a veces come 2 empanadas con gaseosa otra vez. Pobre en fibras. Como básicamente él trabaja lejos, llega muy tarde o llega a su casa cansado, él no come fruta, él no come verdura, nada de eso. Cereal y eso, nada. No come. Dice pobre porque algunas veces así como un tomate, una lechuga, pero es muy raro, no es de comer mucho. Catarsis, cuando se habla de la palabra catarsis, está hablando de la cagada, o sea, ¿cómo cagas sería eso? Pero para no poner como cagas, no se pone catarsis, ¿sí? Entonces la catarsis de este paciente dice consistencia dura. No es que nosotros le preguntamos al paciente,
La consistencia de tu cagada es dura, doctor. Señor. Porque si yo le pregunto, señor, cuando cagas es duro, él no me va a poder decir, ah, sí, cago duro. No, es blandito. No. Entonces lo que yo le pregunto realmente es, señor, cuando cagas, ¿te cuesta o no te cuesta cagar? Es decir, ¿haces o no haces fuerza? Si el paciente me dice, sí, hago fuerza para cagar, la consistencia es dura. Opa, ¿qué pasó acá? Bueno, entonces, como le estaba diciendo, la consistencia es dura. Claro que el paciente no te va a decir, sí, duro es. Yo ya dedujo, ah, el paciente no puede cagar, es duro. Claro que si ustedes tienen, caga sin ninguna dificultad, se sienta, blue, caga, terminó. ¿Quién va a ser la persona que se va a dar la vuelta a mirar su coco? Nadie. Pero si un día ustedes se sientan y hacen mucho esfuerzo para cagar, ¿qué es la tendencia? Y a mirar qué tan grande o qué es lo que pasó, por qué es lo que tardó tanto para salir. Entonces, la tendencia de los pacientes que tienen esa consistencia dura es mirar la forma de la cagada. Porque yo le debo preguntar cómo era la forma de tu cagada. Y me dijo pelotitas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Esas caprinas. Ese es como cabra. Ese es como conejo. Pelotita, varias pelotitas. El color marrón oscuro. O sea, normal. El olor característico. Más de uno está diciendo seguro, pero doctor, yo le voy a preguntar al paciente el olor de su cagada. Todas las cagadas son o sea, todos son de olor desagradable. Sí, pero lo que yo debo preguntarle es, en todo este tiempo, ¿no hubo una diferencia de olor? No, cuando vos cagás, ¿vos aguantás quedarte dentro del baño? O cuando vos cagás, agarra toda la casa el olor. Esos son datos importantes, ¿verdad? Entonces el paciente me dice, no, igual, doctor, perfecto, característica. Frecuencia con que caga. ¿Qué quiere decir frecuencia cuando, cómo caga? ¿Cada cuánto cagas? ¿Cuántas veces cagas en el día? Y el paciente me dijo, cago una vez cada 2 días. Cago una vez cada 2 días. Ahí viene la pregunta, ¿es o no es constipado el paciente? Cuando ustedes ven eso, ustedes ya escucharon qué significa constipado. ¿Alguna vez ya escucharon constipado? Sim, prof. ¿Qué es Como se constipado? fosse trancado, é como se não descesse. No puede cagar. Muy bien. Y la palabra constipado se determina por dos cosas. Uno, la consistencia de la materia fecal. Y dos, la frecuencia. Acá nuestro paciente es por consistencia constipado. Consistencia dura. Pero por frecuencia no es. ¿Por qué? Porque se le habla constipado, o sea, nosotros mencionamos, este paciente es constipado cuando pasa de 3 días y no caga. Ah, doctor, pero 3 días ya es mucho. Sí, pero hay pacientes que una semana y no te está cagando. Entonces, cada 2 días, paz, normal. Cada 3 días, normal. Pasa de 3 días, ojo, constipado. Pero doctor, yo cago todos los días, pero ¿cómo cagas? Con mucha dificultad, constipado. No importa que yo cague todos los días, pero si yo cago con dificultad, soy constipado. Bien, entonces la palabra constipado se da por la consistencia y por la frecuencia. ¿Sí? Este nuestro paciente es entonces constipado. Diuresis. Dice,
Diuresis quiere decir orina. ¿Sí? ¿Cómo orina? Olor amarillo citrino. Característico. Amarillo claro. Olor característico. También la misma pregunta. ¿No sentís una diferencia del olor con respecto a los días que orinás o que cambió en estos días? No. Ahí viene cuántas veces orinás en el día. O sea, la misma cosa la frecuencia otra vez. 6 veces por día te dice. Claro que eso es para saber el volumen que orina. Pero el volumen que orina, yo no voy a saber con exactitud. ¿Por qué? Porque no existe nadie que se vaya al baño con un medidor, ¿verdad? Y voy a orinar y voy a ver. Oriné 200 ahora. 200 ahora. Me voy a orinar. Oriné 250 ahora. No hay. Ningún paciente va a tener medido exactamente cuánto orina. Lo que nosotros hacemos es calcular. Orinó 6 veces. Por cada vez que se va a orinar, es 200 ml que orina. Entonces yo sé, lo normal es entre 1000 a 1500. Mi paciente se orina 6 veces. Orina 1200. Perfecto. Orina bien. ¿Entienden? O sea, yo vamos a decir, deduzco que orina esa cantidad. Signos vitales. Claro que eso implica también otras cosas, pero eso vamos a aprender más en psicología. Signos vitales. ¿Cuánto tiene su PA? 130, 80. No me voy a meter en la parte clínica, donde sería cuál es la presión normal, normal baja, normal óptima, normal alta, nada de eso. O sea, lo que yo les puedo decir es que este paciente es hipertenso. Si tiene 130, 80 es normal, no es para alarmarme. Pulso, 60, 100 normal, tiene 90. Entonces tiene normal. Frecuencia respiratoria, 16 a 20, normal. Temperatura, 38. ¿Normal o no? Febre. Fiebre. O sea, lo único que acá acabamos de hacer es comprobar lo que nuestro paciente nos dijo. Sentí que tuve fiebre, sensación febril. Le controlé la temperatura, efectivamente tiene fiebre en nuestro paciente. Ahora bien, el examen físico de nuestro paciente. Vamos a tocarle a nuestro paciente ahora. Al mirar el abdomen, encontramos que es globuloso, aspensa tejido adiposo. Lo que nos dice es, nuestro paciente es gordo, gordito. Perfecto. Simétrico. Quiere decir igual en el lado derecho al lado izquierdo, superior a inferior. Igual. Blando, blando, depresible, doloroso, con defensa, esa defensa involuntaria a nivel de la fosa ilíaca izquierda, y dolor a la descompresión brusca a nivel de la fosa ilíaca izquierda. A ese nivel yo le toqué, defendió. A ese nivel yo descomprimí, dolió. Tiene la sonoridad conservada, o sea, tiene ese timpanismo de todo el abdomen, matiz hepática conservada, y ruido hidroaéreo presente. Demás aparato, es decir, cardiovascular, respiratorio, sistema nervioso central, osteoarticular, cabeza, cuello, piel, fanera, sin particularidades. Todo está bien en nuestro paciente. ¿Cuál es el diagnóstico de nuestro paciente? Algo relacionado ao cólon? Sei lá. Algo relacionado con... Puede ser. Colon sigmoide. Puede ser, colon sigmoide. Ahora, ¿qué es la enfermedad? Relacionado con el colon y colon sigmoide. Está bien. Ele tem febre, ele tem uma inflamação, não tem? Tiene inflamación. Muy bien.
Pode ser síndrome do intestino irritável? ¿De? Intestino irritable. Pode ser síndrome do intestino irritável? El intestino irritable causa más bien distensión, flatulencia y mucha diarrea. Tuvo diarrea. Colitis. Tiene diarrea y tiene signos extracolónicos que nuestro paciente no tuvo y es demasiado agudo. Generalmente nuestra colitis es más una enfermedad arrastrada, subaguda. Pero sí, Megacolon não é, né? Porque megacolon no. Tiene que ver con el colon y tiene que ver con el sigmoides. Y tiene que ver con inflamación. Sí, nuestro paciente tiene constipación. Que lleva a lo que sería nuestra enfermedad. Que vamos a hablar el día de hoy. O sea, nuestro paciente tiene una enfermedad que ustedes empezaron hablando con el doctor Chaparro. No. También tiene diarrea, más frecuente en varón, paciente menor de 35 años. Algunas veces se presenta con dolor, pero el dolor se presenta más en el lado izquierdo. Parece una apendicitis aguda. Es una diverticulitis, inflamación del divertículo colónico. Entonces, el día de hoy, lo que vamos a entender, ¿qué es lo que es la enfermedad diverticular? Cuando hablamos de enfermedad diverticular, primera cosa que tenemos que hacernos la pregunta es, ¿qué es una enfermedad diverticular o un divertículo verdadero o un divertículo falso? ¿Saben lo que es la diferencia entre verdadero y falso? ¿Qué es un divertículo verdadero? ¿Qué es un divertículo? Verdadeiro atravessa todas as composição? camadas? ¿Cómo? No escuché nada. Ujú. Y el falso solo afecta a la mucosa. Muy bien. O sea, no solo la mucosa, sino que no todas las capas. Puede ser la mucosa y su mucosa, pero no todas las capas porque no afectan a la muscular. Muy bien. Entonces, si nosotros sabemos que es un divertículo verdadero, que es un divertículo falso, vamos a entender que los verdaderos son congénitos. El paciente nace con ese defecto. ¿Por qué? Porque todas las capas están involucradas. Y si todas las capas están involucradas, el paciente nació con ese defecto. Por ende, cuando hablamos de enfermedad diverticular colónica, es un divertículo adquirido. O sea, un divertículo falso. No un divertículo que el paciente nació con este defecto. ¿Qué sería este divertículo? Básicamente, el divertículo colónico, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es la protrusión de la mucosa y submucosa a través de la capa muscular del colon. La submucosa, ahí está la mucosa, a través de la capa muscular del colon. ¿Sí? Pero ¿dónde protruye? Protruye a nivel de donde llegan los vasos rectos al colon. Entonces, esto se encuentra a nivel del mesocolon, donde le llega a esos vasos rectos o el vaso que irriga el colon. Ahí hay una zona de debilidad. Y cuando hay un aumento de la presión, genera el divertículo falso o divertículo adquirido. ¿Sí? Eso quiere decir enfermedad diverticular del colon. Un divertículo falso, un divertículo donde protruye la mucosa, es mucosa,
a través de la capa muscular en donde llegan los vasos que irrigan el colon. Perfecto. Ahora bien, cuando hablo de enfermedad diverticular, estas pueden ser complicadas y no complicadas. Es decir, la enfermedad diverticular como tal es no complicada. Si se complica, que ocurre en el 20% de los casos, se complican con lo que vamos a aprender, que es hemorragia y diverticulitis, que era básicamente ya el caso clínico inicial, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, ¿qué es una cosa interesante que tenemos que aprender? Que el número de casos, que sería la prevalencia de la enfermedad diverticular, aumenta con la edad del paciente. Cuanto mayor la edad del paciente, más enfermedad diverticular tiene el paciente. Es decir, tiene 40 años el paciente, 5% de enfermedad diverticular. Tiene 60, sube a un 30. Ah, no, tiene 85, 80% de enfermedad diverticular. ¿Qué entendemos entonces? Mayor edad, mayor enfermedad. Mayor edad, mayor enfermedad. ¿Cuándo es la mayor enfermedad? Cuanto mayor es la edad del paciente. Ahora bien, ¿qué nos dice esto? Que el paciente en sí, o sea, el 8.5% de la población en general puede tener enfermedad diverticular, pero un tercio de ellos se diagnostica en la quinta década de la vida y la mitad se diagnostica en la octava década de la vida. ¿Por qué la mitad en la octava y un tercio en la quinta? Por de nuevo lo que dijimos anteriormente, mayor edad, mayor enfermedad. Mayor edad, mayor complicación. O sea, todo lo que se trate de enfermedad diverticular tiene que ver con la edad. Cuanto más edad tiene, más enfermedad. Cuanto más edad, la enfermedad se puede complicar. Todo gira en torno a la edad. Básicamente, cuando hablamos de complicación, ocurre que el paciente, una vez diagnosticado de enfermedad diverticular, en 5 años tiene 10% de complicarse. En 5 años, 10% se complica. Aproximadamente 25% en 10 años. Natalia, microfone. Entonces, como estaba diciendo, y 35% en 20 años. ¿Por qué pasa eso? En 5 años tiene una edad. En 10 aumenta su edad. Y en 20 aumenta su edad. Cuanto mayor la edad, mayor complicación. Cuanto mayor la edad, mayor enfermedad. Básicamente, cuando hablamos de enfermedad diverticular, ¿cuál es la clave? La edad. Siempre todo es dependiente de la edad. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Es más frecuente en el varón o es más frecuente en la mujer? Igual. Si yo tengo un varón que tiene 40 años y tengo una mujer que tiene 70 años, ¿en quién es más frecuente? En la mujer de 70 años. ¿Por qué? Por su edad. Todo depende de la edad. Acá no importa el sexo, depende de la edad. Mayor edad, mayor enfermedad. Mayor edad, mayor complicación. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, ¿dónde se localiza la enfermedad diverticular del colon? Si el nombre dice enfermedad diverticular del colon, donde se puede localizar es en el colon. Es decir, ¿se puede localizar en el ciego? Sí, 0,5. ¿Se puede localizar en el recto? Sí, 0,5. ¿Se puede localizar en el colon transverso? Sí, 2%.
Y en el colon ascendente también 12%. Y en el colon descendente y sigmoide, claro que sí, 75%. ¿Dónde es más frecuente? En el lado izquierdo. Pero ¿qué explicaría el decir es más frecuente en el lado izquierdo que en el lado derecho? Y tiene que ver con esto. Si yo miro el calibre del lado derecho, es esto. Si yo miro el calibre del lado izquierdo, es esto. ¿Qué lado tiene un calibre mayor? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? Direito. El derecho. ¿Ven? El derecho es un calibre mayor que el lado izquierdo. Entonces, lo que me da a entender es que la presión dentro del lado derecho es menor con respecto al lado izquierdo. La presión intraluminal. De manera normal estamos hablando. Como el colon. Entiéndase entonces que si el calibre del colon es mayor, la presión es menor. Si el calibre del colon es menor, la presión es mayor. Donde hay mayor presión, hay más divertículo. Donde hay menos presión, hay menos divertículo. Y así nosotros ya podemos entender por qué en el lado izquierdo está presente en el 75%. Y de ellos, tanto colon descendente como el sigmoide, es más frecuente otra vez en el sigmoide que en el colon descendente. ¿Sí? Muy bien. La anatomía patológica de la enfermedad diverticular. Cuando hablamos de anatomía patológica, habla de muchas cosas como por ejemplo el tamaño. Puede ser de 1 milímetro a centímetro. La nueva literatura refiere 3 milímetros a 3 centímetros. ¿Tienen importancia? No. Lo único que me está diciendo es que pueden tener varios tamaños. Puede ser único o pueden ser varios, dice. ¿Qué quiere decir eso? Si volvemos a la imagen anterior, para poder entender mejor lo que quiere decir único o varios, quiere decir, este colon sigmoide tiene un único divertículo. Único divertículo. O este colon sigmoide puede tener varios divertículos. O puede haber que a nivel del colon sigmoide hay un divertículo, a nivel del colon descendente hay uno, a nivel del transverso hay dos, a nivel del colon ascendente hay uno y en el ciego hay otro. Son varios divertículos en varios segmentos del colon. Entonces puede ser único, pueden ser varios en un solo segmento o pueden ser varios en todo el colon. Es decir, uno o varios. ¿Sí? Muy bien. Según su evolución pueden ser intramural o extramural. ¿Qué quiere decir intramural o extramural? Cuando hablamos de la enfermedad diverticular, ya mencionamos ya que lo que pasa es la protrusión de la mucosa y su mucosa a través de la capa muscular, donde llega los vasos que irrigan al colon. ¿Verdad? Entonces, esta es nuestra capa muscular. Este entonces sería la submucosa y este sería la mucosa. Acá la mucosa está protruyendo, acá la submucosa está empujando también, ¿verdad? O sea, tengo un divertículo ya a este nivel. Acá está la luz, acá tengo la otra capa del colon. Perfecto. ¿Qué pasa para que se produzca la enfermedad diverticular? Tuvo que haber el aumento de la presión intraluminal. Y ese aumento de la presión intraluminal hizo con que empuje literalmente la mucosa contra la submucosa y la submucosa contra la zona de debilidad del músculo. Pero en este momento, ¿qué pasa? Este divertículo está dentro de la pared.
Y cuando el divertículo está dentro de la pared se le llama intramural. Dentro, intra, dentro, intra, y mural del muro o la pared. A este divertículo intramural también se le llama divertículo hipertónico. Divertículo hipertónico. ¿Por qué? Porque la presión dentro de este divertículo es muy grande. Porque tiene que empujar la mucosa contra la submucosa para llegar hasta la capa muscular. Y nosotros sabemos que la capa muscular del colon es muy resistente. Sabemos que tiene una capa externa longitudinal que corresponde a la astenia y tenemos una capa circular interna que corresponde a las austras. Entonces tiene una gran resistencia. Cuando esto cambia lo que sería, es decir, persiste todavía su aumento de la presión, ¿verdad? Y ahora el divertículo, que sería la mucosa, acá un poco la submucosa, y esta es nuestra capa muscular, y acá llegó el vaso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó acá? Protruye. Ahora sí ya se formó ese divertículo que estábamos hablando, donde la capa mucosa y la submucosa protruye a través de la debilidad donde llegan los vasos que irrigan el colon. A este tipo de divertículo se le llama extramural. ¿Por qué extra? Porque salió del muro, salió de la pared. Se llama extra, fuera del muro, mural. Cuando ocurre este tipo de divertículo, también se le llama divertículo hipotónico. ¿Por qué? Acá había un aumento de la presión, pero cuando la presión venció esa resistencia de la pared, la presión se distribuyó. Y como la presión se distribuyó, descendió. Entonces, eso se le llama hipotónico. ¿Sí? Y es, hola, no rompe la capa externa, solo empuja, entra a nivel de ese defecto. Sería, básicamente tenemos, acá es el vaso que llega y esta zona queda débil, vamos a decir así. Y en esta zona que está acá, donde le voy a pintar un poquitito más negro, acá, ahí sale nuestro divertículo. ¿Sí? O sea, no hay nada que abra la fibra muscular o que rompa la fibra muscular, no. Es solo sale por la zona de debilidad. Es una protrusión, ya hay esa zona de debilidad. Esto ya existe. Solo que como mi colon, espero, mi colon no tiene aumento de la presión, mi mucosa no sale por ahí. Pero si mi colon aumenta su presión y mi edad aumenta, tengo riesgo de tener la enfermedad diverticular como tal. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, hablando toda la anatomía patológica, vamos a entender cómo se produce esta enfermedad. ¿Por qué se produce la enfermedad diverticular? Muy bien. La enfermedad diverticular se produce porque modificación en la motilidad colónica normal. O sea, ¿qué quiere decir eso? Para hablar de esto, primero tenemos que saber qué es lo que es lo normal del colon. O sea, ¿cómo yo voy a hablar así? Está normal sin ser lo normal. Lo normal es que el colon tenga ondas peristálticas simples seguidas de una contracción y ondas peristálticas de nuevo. Que sería relajación, contracción, relajación, contracción, relajación, contracción, relajación, contracción. Y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, ese peristaltismo que permite que el bolo fecal progrese, ¿verdad? Eso es lo normal. Para que ocurra eso,
¿verdad? Nosotros sabemos que el colon tiene una onda simple. Sabemos que el colon tiene una duración con respecto a estas ondas y contracción de aproximadamente 8 a 10 segundos. Es lo que dura para que el colon tenga esa dilatación, vamos a decir así, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, y al mismo tiempo, 1, 2, 3, 4, 10, 10, 10, 10, ¿verdad? Perfecto. Aparte de eso, sabemos que hay una contracción. Y para que haya esa contracción, tiene que haber una amplitud, es decir, una fuerza de contracción. Y esa amplitud que normalmente tiene el colon es de 30 milímetros, o sea, no debe sobrepasar 30 milímetros de mercurio. Inclusive quedaría entre menos de 30 milímetros de mercurio, que es lo necesario para que se contraiga y empuje, vamos a decir así, el bolo fecal. ¿Sí? Con todo lo que estamos diciendo, el colon no se puede mantener contrayéndose todo el día. O sea, no puedo yo estar 24 horas con mi colon estando ahí con su peristaltismo. No, el colon queda trabajando, pero también se toma su descanso y ese descanso dura 30 minutos aproximadamente. En esos 30 minutos el colon está parado. Se relaja, no hay alimento, no hay materia fecal que yo tenga que exteriorizar. Y quédame tranquilo, voy a esperar acá. ¿Por qué ocurre eso? Porque si todo el tiempo el colon está con su peristaltismo, en ese momento que se está contrayendo, relajando, sin bolo fecal, aumenta la presión dentro de la luz. Entonces genera más enfermedad diverticular. Entonces esto es lo normal. Todo lo que habíamos mencionado ahora es normal. Entonces, para que se produzca una enfermedad diverticular, tuvo que haber una alteración de los mismos. Alteración de las ondas, en vez de ser ondas simples, ahora son ondas de seguida. Aumentó la amplitud, ¿verdad? En vez de ser menos de 30, ahora está mayor a 30 o mayor a 40. Y la duración, en vez de ser 10 segundos para que el otro se relaje, se contraiga, ahora es más rápido o puede ser más lento también, ¿por qué no? Entonces todo esto lleva a qué? A que produzca una enfermedad diverticular y la enfermedad diverticular produce alteración a través de la misma. O sea, la propia enfermedad altera más y las alteraciones producen la enfermedad diverticular. Básicamente un círculo vicioso, ¿verdad? Pero que haya esa alteración, vamos a decir, de la amplitud, se alteró la onda, no es tan grave como que se altere la asincronía entre la relajación y la contracción. ¿Cómo sería eso? O sea, cuando hablamos del colon, o sea, el peristaltismo, dijimos que hay una dilatación, contracción, dilatación. Dilatación, contracción, dilatación. Eso es lo normal, ¿verdad? Ahora, entendamos una cosa. ¿Qué pasa si en vez de dilatarse, contraerse, ocurre lo siguiente? Se contrae el colon en este segmento y se contrae en este segmento y aquí mismo quedó el bolo fecal. Ahí quedó el bolo fecal. ¿El bolo fecal va a circular o no va a circular si se contraen los dos al mismo tiempo? ¿Qué va a pasar con el bolo fecal? ¿Se mueve o no se mueve? No. No, se queda trancado. En este segmento, el bolo fecal no va a poder moverse. Y Profe, el segmento aumenta la presión. doutor, Y el aumento, ¿hola? nesse caso, chega a formar o fecaloma ou não? Por ele ficar parado aí? Claro, ahora mismo voy a hablar también de eso. Ah, tá. Graças.
O sea, cuando hay un aumento de la presión, ¿qué genera? Enfermedad diverticular. Pero así como dijo la compañera, ¿verdad? Este bolo fecal no se está moviendo. Si este bolo fecal no se mueve, la mucosa del colon le encanta absorber agua. Y al absorber agua, ¿qué genera? Que el bolo fecal se torne más duro. Claro que cuando hay muchas veces esto, lleva a lo que sería el fecaloma, ¿verdad? Que es la complicación ya de un acúmulo de materia fecal dura, o sea, dura, pétrea, a nivel de lo que sería el colon sigmoide recto, inclusive más en toda la luz del colon, ¿verdad? Pero muy bien. O sea, en este caso, la materia fecal no circula, quedó trancado ahí. Ahora bien, si cambiamos el esquema aquí y le ponemos un color diferente, vamos a ponerle rojo, ¿no? Vamos a ponerle rojo. Quiero ponerle rojo. ¿Verdad? En vez de ponerle lo que sería esta característica, y en vez de decir que se contrajo, ahora se dilató este segmento y se dilató este segmento. Dos segmentos se dilataron. ¿La materia fecal se mueve o no se mueve? Dos segmentos en vez de Não. estar contraídos, ahora se Não, dilatan. não, vai Não. ficar acumulando. Se queda acá circulando y no se mueve la materia fecal tampoco. Entonces, una cosa importante para que haya ese, vamos a decir, ese pasaje de la materia fecal de un segmento a otro y otro y otro, es justamente que no se pierda esa relación contracción-relajación. Ahora bien, cuando hay una enfermedad diverticular puede alterar también esto, lo que interpreta también como una asincronía entre la relajación y contracción, que va a aumentar la presión intraluminal. Todo lo que dijimos es lo que va a llevar a la enfermedad diverticular. Pero, ¿qué es lo que altera la motilidad colónica para que genere la enfermedad diverticular? En sí, la etiología de la alteración, ahí ya cambia, de la alteración del colon es incierta. O sea, se sabe que varias cosas pueden ocasionar la alteración y una de ellas inclusive es una enfermedad que se le llama colon irritable. Pero no es tan comprobado como, por ejemplo, se sabe la falta de ingesta de alimentos ricos en fibras, es decir, fruta, vegetales, cereales. ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando hablamos de alimentos ricos en fibras, los alimentos que se consumen son alimentos no digeridos. Es decir, yo como maní. Al comer el maní no se va a degradar o destruir en mi jugo gástrico. No. Al llegar al duodeno no se va a reabsorber. A nivel del intestino delgado no se va a reabsorber. A nivel del colon se va a eliminar así como entró. Y esto me van a decir, doctor, si lo que yo como no se digiere, ¿para qué como? Y se come porque es necesario que se coma. O sea, ¿cómo sería eso? Cuando uno come un alimento que no se digiere, hace que el bolo fecal, vamos a decir así, sea de mayor tamaño. El bolo fecal es de mayor tamaño. ¿Y para qué yo necesito que el bolo fecal sea de mayor tamaño, sea un volumen aumentado? Para que justamente mi colon se dilate. Para que justamente al dilatarse mi colon no necesite hacer tanta fuerza para poder desplazar el bolo fecal de un segmento a otro. Para que justamente este bolo fecal tampoco se tranque. Cuanto mayor la materia fecal,
el colon se distiende, llegando a ese 10 segundos, contrayéndose menos de 30 milímetros de mercurio, empujando de un segmento a otro y así sucesivamente se elimina. Ahora, ¿qué pasa si el paciente no come? Este paciente no come verdura, fruta. Él no come. Si él no come, ¿qué pasa con su bolo fecal? Pequeño. Si el bolo fecal es pequeño, ¿qué pasa con el colon? No se distiende. ¿Para qué se va a distender si el bolo fecal es pequeño? No. Pero como el bolo fecal es pequeño, ¿qué pasa? Las paredes del colon se pegan. El bolo fecal es pequeño, entonces no tengo por qué distenderme. Se pegó. ¿Qué pasa cuando las paredes del colon se pegan? Aumenta la resistencia. Y, y si aumenta la resistencia, ¿qué va a tener que hacer el colon para poder vencer? Aumentar la amplitud. Es decir, la fuerza de contracción. Y va a tener que aumentar esa presión. Y cuando aumenta la presión que genera divertículo, tiene que aumentar la presión aquí para poder abrir este segmento y que este bolo fecal pueda pasar al siguiente segmento. Y así sucesivamente irse hasta poder eliminarse. Y si no ocurre eso, ¿qué va a pasar? Lo mismo, se reabsorbe más agua. Y entonces se queda más duro y menos progresa el bolo fecal. Por eso, una de las causas principales conocidas de la enfermedad diverticular es la falta de ingesta de fibras. Claro que no solo, no consume fibra o consume mucha fibra, lo mismo es constipado, porque tiene que ir acompañado de mucho líquido. Lo normal, 2500, o sea, se hace los 35 ml por kilo peso, pero en general así se dice entre 2000 a 2500 ml si consumís de agua, está bien. Ahora bien, además de lo que ya sabemos que sería la ingesta de fibras para aumentar el bolo fecal, para que de esa manera el colon no haga tanta fuerza, para que circule más fácilmente nuestra materia fecal. Por otro lado, ¿está quién? Está el estrés. El estrés también explicaría alteraciones de la motilidad del colon. ¿Cómo así el estrés explicaría esto, doctor? Cuando hablamos de estrés, y pónganse a pensar nomás, o sea, voy a estar llegando al examen final de patología funcional, porque patología quirúrgica ustedes ya saben, lo de todo fácil, entonces, patología funcional van a rendir. Y se ponen estresados, tan nerviosos, tan preocupados, tan ahí. ¿Qué genera con el peristaltismo? Genera que este peristaltismo aumente. Entonces ustedes están alterando la motilidad colónica. Y peristaltismo aumentado, aumenta la presión, más contracción para poder empujar lo poco que queda. Y eso puede generar entonces enfermedades diverticulares. Cualquier parte del colon puede estar. El divertículo, Bruna de Lima, cualquier parte del colon, independientemente, ¿sí? Más frecuente en el lado izquierdo, pero no únicamente en el lado izquierdo. Ahora bien, si vemos bien etiopatogenia, alteración de la motilidad colónica, si vemos qué altera la motilidad colónica, es preguntar, ¿paciente consume o no consume fibras? No. ¿Qué voy a decirle? Que consuma fibra.
come más fruta, verdura, cereal, maní, semillas. Ah, está estresado. ¿Por qué está estresado? Y porque justamente mi trabajo me estresa. Claro, pues no le puedo decir, señor, deja tu trabajo. No, no vayamos a trabajar. Si te estresa tu trabajo, deja tu trabajo. No, ¿verdad? Entonces lo que yo le puedo hacer es decirle al paciente, bueno, salí de tu trabajo y hacer una actividad que te vamos a decir, te desconecte de todo lo que pueda estresarte. Es decir, anda, camina en la plaza, anda en bicicleta, da y te va al gimnasio, salí con los amigos, jugá fútbol, hace algo que vamos a decir así, te desconecte de todo lo que te pueda estresar. Entonces eso va a hacer con que mejore lo que sería que, de nuevo, su motilidad colónica y con eso evitaríamos que se produzca la enfermedad diverticular. ¿Sí? Muy bien. Vamos a volver al estrés. Manifestaciones clínicas. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad diverticular? Y básicamente un paciente que te venga con dolor abdominal. Un dolor abdominal difuso, molesto, en todo el abdomen. Que el paciente en sí, vos le mirás y le duele. Pero que no va a venir a consultar, ¿por qué? Porque él relaciona que es con la flatulencia. Detiene heces y cuando ven toseo, cuando peda, ¿qué pasa? Ah, se hincha su abdomen, le duele, pedó, pasó. Entonces piensen, el paciente que tenga distensión, flatulencia, peda, pasa, ¿va a venir a consultar? No. Inclusive si es paraguayo, peor. Paraguayo viene cuando es la última instancia, cuando, ¿sabe? Tipo, pasó, no sé, tomó todos los remedios habidos por haber en su casa. El vecino y todo le recomendó que tiene que, no sé, agarrar y frisionarse con alcohol, toda la barriga, todo lo que vos quieras. Y después, cuando demasiado ya está molesto, va a venir. Entonces, generalmente, cuando tenga este dolor abdominal que no le impida hacer las cosas y tiene flatulencia, o sea, peda, no va a venir. Va a comenzar a preocuparse cuando aparece la alteración del tránsito, es decir, constipación, diarrea. Constipación, diarrea. Ahí va a comenzar a preocuparse. ¿Por qué? Porque ¿quién es la persona que quiere vivir con diarrea? Ah, no, hoy estoy trancado, mañana tengo diarrea. ¿Por qué tiene diarrea el paciente con enfermedad diverticular? Porque este paciente lo que presenta es una evacuación explosiva de rebosamiento. ¿Qué sería evacuación explosiva de rebosamiento? Muy bien. Como dijimos, este es nuestro colon y se va acumulando la materia fecal. Se acumula la materia fecal. Viene otra materia fecal y se acumula ahí también. Cuando demasiado se acumula, ese aumento de la presión, como acá está trancado, acá continúa presionando, empuja y al empujar se exterioriza en forma de diarrea, que es la diarrea explosiva. Paciente defeca diarrea y después se vuelve a trancar. Diarrea se tranca, diarrea se tranca. Pero todo esto que mencionamos no es lo más frecuente que aparezca. Esto solo aparece en el 40% de los casos, porque la mayoría de las veces es asintomático. El paciente no tiene síntomas. El paciente vive con su enfermedad diverticular sin ninguna sintomatología. Y ahí usted me preguntaría, productor, ¿cómo lo que él sabe que tiene enfermedad diverticular? Porque se hizo un estudio para saber, o ya sea vamos a decir así, de rutina, que si tiene 50 años
Y todos los pacientes de 50 años se tienen que explorar si no tienen cáncer de colon. Entonces se decide hacer una colon por enema. Y se hace este estudio radiológico no costoso, varitado, ¿verdad? Una radiografía de colon con vario, un traste varitado. Y aparece divertículo, 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 muchos divertículos. Inclusive en el lado derecho, acá se ve muy bien el calibre del lado derecho y el lado izquierdo, tiene también un divertículo. Al ver esto, que sería un colon por enema con enfermedad diverticular, lo único que yo le voy a decir es: tenés una enfermedad diverticular. Mi siguiente paso va a ser cambiar la alimentación y eliminar el estrés para que mejore la motilidad colónica y evite tener nuevos divertículos y sobre todo que no se compliquen. Pero en ningún momento con el tratamiento que yo le voy a hacer, el paciente va a dejar de tener estos divertículos. No, el paciente siempre va a tener estos divertículos. ¿Sí? El paciente ya tuvo estos divertículos, queda. No es que, se le cambió su hábito y ese divertículo ¡puc!, entró otra vez. No, ya, vamos a entrar otra vez porque ya mejoró. No, el divertículo queda. Lo que yo ahora tengo que hacer es controlar que no aparezca más y evitar que se complique. Por estudio para ver el colon se llama colonoscopía. ¿Cuál es el mejor estudio para ver el colon? Colonoscopía. ¿Cuál mejor estudio para ver divertículo? Y acá está, divertículo único, colonoscopía, múltiples divertículos, colonoscopía. Perfecto. Veo los divertículos, puedo cambiar su hábito alimentario. ¿Por qué? Porque voy a ver todo el colon. Desde el inicio del colon, entiéndase recto, entiéndase ano, recto, colon, sigmoide y todo el colon hasta el ciego. Porque es colonoscopía, veo todo. Pero para hacerle una colonoscopía, el paciente tuvo que someterse a un preparado del colon. El paciente tuvo que tomar solo agua, el paciente tuvo que someterse a una anestesia, el paciente tuvo que someterse a tener diarrea todo un día, porque tenemos que limpiar el colon para poder ver así, o si no limpio, voy a ver una feroz materia fecal y no voy a ver nada. Entonces no me sirve. Entonces este paciente tuvo que pasar por el famoso Dufalac, fosfosoda, fosfosoda, mejor dicho, y tiene diarrea, y diarrea, y diarrea, y diarrea, y eso irrita también la mucosa. Entonces, ¿qué sería más rápido? Tipo, ¿qué le puedo hacer si el paciente me está diciendo soy constipado y al mismo tiempo diarrea, constipado, diarrea? Entonces, lo primero que yo voy a pensar, este puede tener una cáncer. Entonces, al ver eso, yo puedo hacerle un estudio rápido, que es, le hago vamos a decir, un enemol que le irrita la mucosa al paciente, defeca de una vez, y posteriormente le meto una rectosigmoidoscopía y veo los divertículos del sigmoide. Claro, ¿por qué? Porque estamos hablando que la localización más frecuente en el lado izquierdo y más frecuente en el colon sigmoide. Y veo los divertículos. Le digo al paciente, tenés una enfermedad diverticular. Ahora lo que vamos a hacer es tratarte. Y posteriormente, cuando se sienta mejor, cuando esté todo, le voy a poder hacer su preparado y hacerle una colonoscopía. ¿Por qué no voy a quedar solo con la retinoidoscopía? Porque paciente de edad, también debo explorar todo el colon para saber si hay más divertículos, para saber si no hay otras patologías concomitantes. Entonces, posteriormente le puedo pedir la colonoscopía de nuevo. ¿Sí? Muy bien. Esto es todo con respecto a enfermedad diverticular. Ahora vamos a pasar a un segundo plano donde se complica esta enfermedad diverticular. ¿Cómo se complica una enfermedad diverticular? Con hemorragia y diverticulitis.
hemorragia en 15%, diverticulitis en 25%. Con este slide se aprende una cosa muy importante que siempre deben saber y nunca equivocarse, ¿verdad? Que es, ¿cuál es la complicación de la enfermedad diverticular? Se complica en dos formas: hemorragia, diverticulitis. ¿Por qué les digo eso? Porque muchas veces se escucha en los hospitales, colegas, también tanto lo que sería médicos, estudiantes, que dicen, la diverticulitis sangró. No, la diverticulitis no sangra. La diverticulitis no sangra. La diverticulitis se puede complicar con obstrucción, con perforación, con absceso o fístula. Pero la diverticulitis no sangra. Quien sangra es la enfermedad diverticular. Todo lo que habíamos mencionado anteriormente, el 20% de todos ellos se van a complicar. Y eso el 25% diverticulitis y 15% sangra. Perfecto. Entonces cuando se le pregunta, ¿la enfermedad diverticular sangra? Sí. ¿La diverticulitis sangra? No. La diverticulitis no sangra. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poco de lo que sería la hemorragia digestiva vaga. Como ya habíamos mencionado, 15% de las enfermedades diverticulares sangran. ¿Cómo se presenta? Hemorragia digestiva baja. ¿Qué es una hemorragia digestiva baja? Es el sangrado que aparece por debajo de ¿quién? Del ángulo de Trace. Ustedes ya hablaron con el doctor Maki, hemorragia digestiva alta, aquel que se encuentra por encima del ángulo de Trace. Esófago, estómago, duodeno, páncreas, hepático, vías biliares. Todo lo que esté en ese nivel, alto. Todo lo que se encuentre por debajo, entiéndase intestino delgado, que es yeyuno, ilion, colon en su totalidad, recto, ano, es baja. Por más de que cuando se habla de hemorragia digestiva baja, la cabeza se queda cuadrado, o sea, medio así, rápidamente baja. Parece que solo se ve una cosa, un órgano, sería el colon. Claro, el colon está presente en el 95% de las causas de hemorragia digestiva baja, pero 5% es intestino delgado, yeyuno, ilion. Entonces yo no me puedo olvidar que por debajo del ángulo de Trace está el intestino delgado. Y el intestino delgado, si sangra, es baja. No es alta, es baja. Es la principal causa de hemorragia digestiva baja en pacientes mayores de 50 años. Entiéndase, hay literaturas que tienen como punto de corte lo que sería 40 años. Menos de 40 años, más de 40 años, enfermedad diverticular. Entonces, cuando aparece edades entre 40 y 50 años, es la principal causa de hemorragia digestiva baja, la enfermedad diverticular. Enfermedad diverticular sangra. Repito, y 1000 veces luego. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se presenta esta enfermedad diverticular? Se puede presentar con rectorragia o también llamado proctorragia. O se puede presentar con hematoquepsia o se puede presentar con melena. Tres formas de presentación. ¿Qué es la proctorragia o rectorragia? El paciente que defeca o caga sangre. Se va al baño y caga sangre. No hay otra cosa, solo sangre. Es la misma cosa rectorragia con proctorragia. Caga sangre.
Ahora bien, si caga materia fecal y en la materia fecal vemos sangre, a eso se le llama hematoquepsia. El paciente caga y después tiene sangre encima. Hematoquepsia entonces es heces con sangre. Si ustedes escuchan hematoquepsia es heces con sangre. Ahora, ¿qué sería la melena? Te hablaron mucho seguramente cuando dieron hemorragia digestiva alta, o sea, un puntapié de hemorragia digestiva alta de la famosa melena. La melena es la sangre digerida en heces. Es esa sangre, o sea, esa materia fecal negra, fétida, un olor desagradable, que cuando ustedes escuchan la palabra melena, vamos a ver un poco qué piensan. ¿Melena piensan en hemorragia digestiva alta o piensan en hemorragia digestiva baja? ¿Qué es más frecuente la melena? ¿En la alta o en la baja? En la alta, ¿verdad? O sea, siempre cuando se escucha, tiene melena, doctor, o tiene melena el paciente, pensamos, ah, no, alta. Pero acá nos está demostrando que la melena no es únicamente de la alta, puede estar en la baja. Lo que si ustedes se dan cuenta acá, se habla de rectorragia, hematoquesia, melena. ¿Qué tiene la hemorragia digestiva alta que no tiene la baja? Bueno, un poco si saben. ¿Qué tiene la alta que no tiene nunca la baja? Reflujo gastroesofágico, ¿Cómo? No escuché. refluxo gastroesofágico, Reflujo gastroesofágico puede causar hemorragia digestiva alta, pero no. Es una manifestación, algo que aparece. Muy bien, vomita sangre, no escupir, porque escupir es de vía respiratoria, ¿sí? Hematemesis. O sea, el paciente que vomita sangre, chau, baja. Paciente le dice, vomité sangre, no es baja, es alta. Ah, no, pero tiene protorragia, no importa, es alta. Ah, no tiene hematoquesia, es alta. Vomitó sangre, terminó. No se piensa en baja, se piensa en alta. ¿Sí? Entonces, una cosa que aparece en la alta que no tiene la baja es la hematemesis. Entonces, sí se puede presentar con rectorragia, se puede presentar con hematoquesia y con melena. Ahora vamos a entender, la melena ustedes saben que es la sangre digerida en las heces. Para que ocurra esa melena, la sangre tuvo que quedar dentro de la luz del intestino promedio 8 horas. 8 horas para que la bacteria se vaya digiriendo esa sangre. Y ustedes me van a decir, pero si doctor, está en el colon, ¿va a dar 8 horas? Y si ustedes están viendo que acá aparece melena, es porque sí. Pero para que ocurra esa melena en una hemorragia digestiva baja, el peristaltismo del colon tiene que ser lento. No puede ser normal, es lento. Y ahí aparece la melena. Perfecto. Más frecuentemente se presenta con hematoquepsia. Muy bien. Pero hay otras formas que se pueden manifestar la hemorragia digestiva baja por enfermedad diverticular. ¿Cuál es esa? Y sería la famosa anemia crónica. La anemia del paciente. ¿Cómo sería la anemia? En aquel paciente que viene porque está pálido, aquel paciente que viene porque está decaído, aquel paciente que viene y viendo todas esas circunstancias se le examina, se encuentra un soplo. Aquel paciente que cuando se le ve en ese contexto se le hace un control de hemograma. Y ese hemograma le viene una hemoglobina baja, un hematocrito bajo, unos sedimentos que son crónicos, o sea, normocíticos, normocrómicos,
y se le estudia al paciente y en el examen físico que termina en el tacto, ¡pum!, aparece que el paciente tiene ya sea melena o hematoquepsia. Entonces entendemos que nuestro paciente sangra, por eso tiene anemia crónica. Y usted me dice, pero doctor, ¿por qué llegó a tener una anemia para poder consultar? ¿Por qué? Porque el cuerpo se adapta si la pérdida es lenta. Si el cuerpo pierde lentamente sangre, mi cuerpo se adapta. Ah, no, tengo un poco de hemoglobina, no, voy a adaptarme. Y me voy adaptando hasta que hay paciente que nos llega al hospital teniendo una hemoglobina de 3 y está feliz de la vida. Está pálido ahí, pero no está muerto. Si uno llega a una hemoglobina de 3 prácticamente es pensar así, hija de mil, esto es incompatible con la vida. No, compatible, porque vos le ves a los pacientes con hemoglobina 2, 3 y están vivos, están. ¿Por qué? Porque la pérdida fue crónica, la pérdida fue lenta. Entonces el cuerpo se adaptó. Ahora, ¿qué pasa si la pérdida fue brusca, aguda? Y ahí hay lo que sería alteración hemodinámica. ¿Y qué significa eso? Nosotros ya habíamos estudiado que una alteración hemodinámica, o sea, hemodinamia inestable, se da por la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Una presión baja, una frecuencia aumentada. Ahora bien, ¿cómo puedo determinar todo eso? O sea, mi paciente tiene hipotensión y taquicardia. Eso es lo que determina la hemodinámica. 30% tiene lo que sería la hipotensión ortostática. ¿Qué es la hipotensión ortostática? Y es importante saber esto. Todo paciente que sangra, yo debo controlar la presión arterial. Normal, ¿verdad? Y se le controla acostado y tiene una presión de 130, 80 milímetros de mercurio. Esa es la presión arterial de nuestro paciente acostado. Ahora bien, una vez que se le controló acostado, se le hace sentar. Y al sentarle, se le vuelve a controlar la presión. Y al controlarle la presión sentado, vemos que su presión está 170 milímetros de mercurio. ¿Qué pasó con la presión de nuestro paciente? Acostado Cayó. 180. Cayó. Muy bien. Descendió y tuvo un descenso de 30 milímetros de mercurio. Y un descenso de 30 milímetros de mercurio determina lo que se llama hipotensión ortostática. ¿Qué es lo que es entonces la hipotensión ortostática? Básicamente, como el paciente disminuyó su volemia, el cuerpo en posición horizontal, acostado, tiene un mejor retorno venoso. Entonces tiene una mejor precarga, se carga más. Cuando se carga más, la fuerza de contracción por la ley de Frank-Starling, ¿verdad? Se contrae, ¡boom!, manda más sangre. Más fácilmente oxigena el cerebro, más fácilmente oxigena todo el cuerpo. Perfecto. Ahora, cuando yo estoy acostado, yo utilizo tan solo los órganos vitales, es decir, corazón, cerebro, riñón, pulmón, termino. Yo no necesito usar la pierna, el brazo, estoy acostado, tranquilo. Cuando me siento, la fuerza, o sea, la presión que tiene que hacer para el retorno venoso aumenta. La presión que tiene que hacer mi corazón para que irrigarle a todos los órganos que hace rato no estaban irrigados es mayor. ¿Y qué pasa? Mi volemia disminuyó. Entonces, mis vasoreceptores no reconocen ese cambio postural y como la volemia continúa igual, como si fuera que yo estoy acostado, él reconoce como que yo sigo acostado y genera esa caída de la presión. Y a esa caída de la presión se le llama hipotensión ortostática, lo que demuestra que el paciente
tuvo una pérdida de 20% de su volemia. Importantísimo por eso a los pacientes con hemorragia digestiva, independientemente alta, baja, trauma, lo que sea, controlarle la presión acostado y luego sentarle. ¿Sí? Y ahí podemos determinar una hipotensión ortostática. Y no solo quedarnos con lo que sería la presión que llegó. Ah, el paciente llegó acostado, tenía una presión de 130-80. Ah, no, está súper bien. O tenía 140. De repente le sentaron, bajó a 100. Entonces es importante hacerle el control de la presión acostado y luego sentado. 20% de estos pacientes con hemorragia digestiva baja se presentan ¿con qué? Con shock hipovolémico. O sea, nosotros habíamos hablado cuando dimos atención inicial del politraumatizado en lo que sería el C de circulación y control de la hemorragia, de la famosa clasificación de la Sociedad Americana de Traumatología sobre el shock hipovolémico. Era esa famosa clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Las dos primeras que no tenían hipotensión y las dos segundas que tenían hipotensión. Perfecto. Cuando hablo del shock hipovolémico, estoy hablando de la fase 4. La fase donde el paciente llegaba con una presión arterial sistólica menor a 90, que tenía una pérdida de la volemia mayor a 2000 ml, más de 40% de su volemia, que estaba con una taquicardia mayor a 140, que llegaba con una palidez marcada, que tenía un llenado capilar de más de 2 segundos, que estaba con una frecuencia respiratoria rápida, que estaba con una hipotermia, estaba frío, que estaba con una alteración del sensorio, que orinaba nada, ni nada menos de 30 ml, que orinaba menos de cualquier cosa, era anúrico, o sea, ya no orinaba nada. Y aparte de eso, que necesitaba sí o sí de transfusión masiva, ¿verdad? O sea, era ese paciente que ya vino prácticamente paro, ¿verdad? Y eso se presenta en 20% en una hemorragia digestiva baja por enfermedad diverticular. Claro que cuando se habla de hemorragia, se utiliza en todo tipo de hemorragia, ya sea alta, baja, trauma, lo que sea, esa clasificación sobre el shock hipovolémico, ¿sí? Y 10% se presenta con el síncope. ¿Qué es lo que es el famoso síncope? Es una pérdida transitoria de la conciencia. Es decir, un síncope, está acá el paciente de repente, y volvió. Tuvo una pérdida transitoria y volvió. El famoso paciente que nos llega y el familiar nos dice, doctor, se desvaneció en el baño. Entró en el baño, se cayó, volvió. Y lo primero que se piensa es, no, este paciente tuvo una enfermedad, un accidente vascular cerebral. Ya sea isquémico, hemorrágico, no, este paciente tuvo un infarto. Y estudiándolo un poco más, aparece con el examen físico una melena, hematoquepsia, aparece una hemoglobina baja, un hematocrito bajo, un sedimento bajo, o sea, ¿qué quiere decir? Microcítico hipocrómico, que es una ferropénica donde está mostrando que está perdiendo hierro por la sangre. Y entonces yo ya tengo no, este paciente lo que le pasó, en vez de pensar todo eso que no está mal pensar, un paciente de edad, tuvo tuvo ¿cómo se llama? Un cuadro isquémico, ya sea cardíaco, cerebral, y después encontramos que es una hemorragia. Y de que nuestro paciente era constipado, que nuestro paciente era conocido, lo de enfermedad diverticular, porque ya se hizo una columna, todo, apareció. Tiene una hemorragia digestiva baja por enfermedad diverticular del colon.
Entonces, estas son las formas que se puede presentar una hemorragia digestiva baja por enfermedad diverticular. Reiteradas ocasiones hablamos de qué? La diferencia entre ellos. Hematoquepsia, la materia fecal con estrías de sangre, y la melena, que es la sangre digerida en las heces. Esta melena que es negro, algunas veces, o sea, en realidad cuando tocamos, se le hacemos un tacto medio, se queda un verde negruzco, es un olor fétido. Este paciente que tenga melena, cuando ustedes tengan la oportunidad de pisar un hospital y vean un paciente con melena, nunca se van a olvidar del olor y el color, porque es un olor desagradable, que realmente no es que el paciente no se higienice, es que el olor es muy fuerte. O sea, ustedes le ven al paciente que tenga melena, yo les puedo decir, ese es el paciente que tiene melena y el que más limpio está. O sea, está arregladito, se bañó recién y lo mismo tiene el olor a melena. Y lo interesante es que nunca lo se van a olvidar porque el paciente que presenta hemorragia, todos los días se le hace tacto. Generalmente eso hablaron también con el doctor Maki. Hemorragia igual a tacto. Hemorragia igual a tacto. Hoy, tacto. ¿Tiene melena? Tiene. Mañana, tacto. Melena, tacto, no tiene. Paro. Pero todos los días melena. O sea, todos los días tacto. Hematoquesia, todos los días tacto. ¿Sangra o no sangra? ¿Sangra o no sangra? Entonces nunca se van a olvidar lo del olor y el color cuando tengan la oportunidad de tener un paciente con melena. Muy bien. Como no quiero que nunca se olviden que la enfermedad diverticular en 15% es la que sangra, vuelvo a repetir, sangrado 15% por enfermedad diverticular, ¿sí? Es más frecuente en el lado derecho que en el lado izquierdo, dice, en un 70%. Ahora la pregunta es la siguiente, ¿la enfermedad diverticular es más frecuente en el lado derecho o en el lado izquierdo? Izquierdo. Izquierdo. En el lado izquierdo. Dijimos el 75% lado izquierdo. Pero es más frecuente que sangre el lado derecho que el lado izquierdo. ¿Por qué? El lado derecho, que tiene un calibre mayor, tiene un mayor aporte sanguíneo, o sea, un riesgo sanguíneo mayor. Los vasos que le llegan al colon en el lado derecho son de mayor calibre. Y como los vasos que le llegan en el lado derecho son de mayor calibre, tienen mayor riesgo de sangrar. Y cuando sangran son más importantes. Entonces ahora vamos a entender un poco cuál es lo que es la fisiología por el que la enfermedad diverticular sangra. Como habíamos dicho, ¿verdad? No, vamos a hacerle de negro. Tenemos nuestra enfermedad diverticular aquí, a nivel de donde llega el vaso del colon. Eso es lo que dijimos. En ese segmento donde llega el vaso del colon, mejor aquí, en esa zona de debilidad, el divertículo sale. En ese momento, cuando el divertículo sale, empuja y lleva una parte del vaso, dejando entonces esa zona isquémica. Quedó isquémico, ¿por qué? Porque se comprime el vaso. Como esta zona se queda isquémica, queda expuesta el vaso. Vamos a dibujar mejor porque está medio raro acá. Llega el vaso, ahí sale el divertículo, que le empujó al vaso y le dejó expuesto. Porque esa zona se quedó expuesta, se quedó, vamos a decir así, el vaso isquémico quedó ahí, muy expuesto, muy isquémico, no llega sangre en esta zona y la sangre ahora está disminuido, vamos a decir así. Entonces viene un fecalito o la isquemia, llega a romper el vaso y comienza a sangrar. Y ahí tiene una hemorragia digestiva baja por enfermedad diverticular. O sea, el vaso
que estaba próximo al divertículo, ¡pum!, fue obstruido, llevó una isquemia, dejó expuesto, llegó el fecalito, le raspó, sangró. Por la propia isquemia, cuando demasiada isquemia tiene, comienza a necrosar la pared, ¡pum!, se abrió el vaso, comienza a sangrar. Entonces, entiéndase, la enfermedad diverticular sangra. La diverticulitis no sangra. Y si la diverticulitis no sangra, ahí está, se produce en ausencia de inflamación. En ningún momento, cuando hablamos de enfermedad diverticular que sangró, hablamos de inflamación. No se inflama, no hay inflamación, no hay inflamación. Ahora bien, 15% se presenta con hematoquepsia, esa materia fecal con estrellas de sangre. Y 5% de ellos se presenta con un sangrado masivo, un sangrado profuso importante, que entra con respecto al shock hipovolémico, que entra con respecto a alteración de la hemodinamia, que sería hemodinamia inestable. ¿Sí? O sea, ese es 5%. Ahora bien, ¿qué pasa con la hemorragia digestiva baja por la enfermedad diverticular? Que muchas veces el paciente llega al hospital cuando le estamos viendo paró de sangrar en 80% de los casos. El sangrado que presentó el paciente en 80% para de manera espontánea. O sea, yo no le hice nada al paciente. Paró. Yo no le hice nada. Le vi al paciente y llegó, pues paró. Pero hay un pequeño detalle. Hay este 5% que no para de sangrar. ¿En quién se presenta ese 5% que no para de sangrar? Paciente entre 50 y 70 años. Ellos son los que van a tener ese sangrado que no para. ¿Por qué ellos tienen ese sangrado que no para? ¿Por ser más viejo? No, por tener comorbilidades, por tener tratamientos que empeoran lo que sería la coagulación. Si tiene 70 años, tal vez hasta llegar a los 70 años pudo haber tenido un accidente isquémico. Y como tuvo un accidente isquémico, se le comenzó a dar aspirina, se le comenzó a dar clopidogrel, se le comenzó a dar anticoagulante. Y si tiene todo eso y sangró, ¿cómo va a coagularse? Tiene esa edad y aparte de eso consumía muchísima bebida alcohólica y tiene una cirrosis hepática. No produce factores de la coagulación dependiente de vitamina K y no para de sangrar. Entonces, todo esto que estamos mencionando lleva a que el paciente sangre, sangre y sangre y no entre en este contexto de detenerse de manera espontánea sin hacer nada en el 80% de los casos. Sin que yo le haga nada. Yo estoy ahí y el paciente paró de sangrar. Pero si es en este, es el paciente que no para de sangrar. Ahora bien, la siguiente pregunta es, el paciente que tenga hemorragia digestiva baja por enfermedad diverticular del colon complicado, ¿presenta o no presenta dolor? ¿Qué ustedes dicen? ¿Presenta o no presenta dolor? Presenta, porque irrita el peritoneo. ¿Alguien piensa diferente o piensan igual? ¿Qué dice Fabiola? O sea, ¿presenta o no presenta dolor? Acho que sim. Presenta dolor. Adriana, ¿estás de acuerdo?
Y, profe, Sí. sí. Entonces, la respuesta es no. El paciente con enfermedad diverticular que sangra no tiene dolor. ¿Por qué no tiene dolor? Por esto, no hay inflamación. Si no hay inflamación, no hay irritación. Y tengan en cuenta que este sangrado aparece en la luz del colon. Este sangrado no cae a la cavidad peritoneal. Este sangrado no irrita el peritoneo. Entonces el paciente cuando sangra no presenta dolor. El paciente sangra, sí, pero no le duele el abdomen. El paciente sangra, pero no hay defensa. El paciente sangra, pero no hay dolor a la descompresión brusca. ¿Sí? Dato importante. Paciente con enfermedad diverticular que se complica con sangrado no tiene dolor. Si tiene dolor, no es una hemorragia digestiva baja por enfermedad diverticular. Perfecto. Ahora bien, a pesar de todo lo que dijimos, 80% para de sangrar de manera espontánea. ¿Para qué entonces yo tengo que saber si realmente sangró o no sangró? Si de todas maneras para el sangrado en manera espontánea. Y si el paciente no llegó tan mal, entonces no entra en ese 5% tampoco. Porque si yo no trato o no diagnostico, el paciente vuelve a sangrar. O sea, tiene un nuevo sangrado en 30% de los casos. Tiene un segundo sangrado en un 50%. Tiene un tercer sangrado 60% y así sucesivamente. Entonces, que paró de sangrar no quiere decir que el paciente está libre de tener un nuevo episodio. Tal vez no sangre en ese mismo segmento, pero tiene otro divertículo que también puede sangrar. Y tiene otro divertículo que puede sangrar. Entonces, cuando yo hago, o yo sospecho, este paciente tiene una enfermedad diverticular que sangró, yo tengo que diagnosticar. ¿Y cómo voy a diagnosticar? Claro que el diagnóstico en sí, o sea, yo voy a diagnosticar hemorragia digestiva baja y voy a dar la sospecha por enfermedad diverticular. Ahora bien, tengo que confirmar, mejor dicho. Y ahí viene, para confirmar, se hace un estudio que se llama colonoscopía. De nuevo la famosa colonoscopía, ¿verdad? Ahora bien, la colonoscopía, yo tengo que hacerle de acuerdo a las literaturas, dice, se debe realizar en un paciente que no sangra y que esté hemodinámicamente estable. Yo no estoy tan de acuerdo con decir que no sangre, ¿verdad? Pero sí estoy súper de acuerdo en la hemodinamia estable. O sea, el paciente puede estar sangrando y estar hemodinámicamente estable. Sí. ¿Le puedo hacer colono? Sí. Ah, el paciente puede estar no sangrando y estar hemodinámicamente estable. ¿Le puedo hacer colono? Sí. El paciente puede estar sangrando y hemodinámicamente inestable. ¿Le puedo hacer colono? No. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, son pacientes que cuanto mayor la edad, mayor la enfermedad. Cuanto mayor la edad, mayor la complicación. Cuanto mayor la complicación, mayor comorbilidad. Entonces no le voy a poder someter a hacer una colonoscopía donde si mi paciente ya está grave, tal vez en la colono no va a ver nada. Está sangrando, le meto una colonoscopía, el colono no ve nada, sangra mucho y al final de cuentas sangra, hemodinamia inestable, se le hizo una sedación, se le hizo una anestesia general, el paciente para. En vez de estar perdiendo tiempo en hacer una colonoscopía a este paciente y sospechando de que el cuadro sea hemorragia digestiva baja, la solución es tratar de compensarle, meterle a quirófano y hacerle una colectomía. Sin quitarle todo el colon, si 95% el sangrado está en el colon. Entonces voy a eliminar la causa, boom, chao colon. Proctocolectomía total, le quito todo. ¿Y el paciente para de sangrar? Sí.
¿Paciente se va a ir a terapia? Tal vez, si es que demasiado mal entró, sí. Pero paciente vive, vive. Paciente vive por largo tiempo, vive. Paciente tiene una mala calidad de vida, sí, tiene una mala calidad de vida, pero sobrevive. Entonces, ante la inestabilidad, es quirófano. Estabilidad, ahí sí le puedo hacer una colonoscopia. Muy bien. Ahora bien, antes de hacerles o someterle al paciente a una colonoscopia, yo tengo que estar seguro, ¿es o no es una hemorragia digestiva baja? O por si acaso no es una hemorragia digestiva alta. Y claro que ahí viene otra vez, pero doctor, ¿por qué decís que es alta si el paciente dijo que no tuvo hematemesis? Sí, pero al hacerle el tacto apareció melena. Pero vos dijiste que la melena puede estar en la baja. Sí, porque justamente el colon puede tener un tránsito lento. Sí. Ah, no, pero este paciente no tiene melena, lo que tiene es una proctorragia. La hemorragia digestiva alta no es muy frecuente en la proctorragia, pero puede. Cuando el sangrado es muy importante, más de 1000 a 1500, puede. Pero ¿por qué tengo que hacer ese diagnóstico antes otra vez de hacer la colonoscopia? Es fácil hacerle el diagnóstico si es o no es alta o es baja. Antes de hacerle una colonoscopia, yo puedo agarrar y colocarle una sonda nasogástrica al paciente y mirar lo que sale. Ah, le puse la sonda nasogástrica, salió rojo, rutilante, salió sangre. ¿Es una hemorragia digestiva baja o una hemorragia digestiva alta? Si salió sangre por la sonda. ¿Qué ustedes dicen? Alta. Alta. No escuché nada. Alta. Si le puse una sonda nasogástrica a mi paciente y al colocarle todo comenzó a salir sangre por la sonda, ¿qué es? ¿Alta o es baja la hemorragia? Alta. Es alta. Si al colocarle una sonda viene sangre y dijimos bien que la baja no vomita sangre, entonces claro que es alta. Y al tener una hemorragia digestiva alta, ¿le voy a someter o no le voy a someter a la colonoscopia? No. Claro que no. Le hago una endoscopia digestiva alta. Y voy a perder demasiado tiempo si agarro y le hago una colonoscopia a un paciente con hemorragia digestiva alta. Entonces, ¿qué pasa si le pongo la sonda nasogástrica y me viene en porra de café? Me viene un negro ahí, medio coágulo. ¿Hemorragia digestiva alta o hemorragia digestiva baja? Baixa. Ainda. Alta. Porque en porra de café si me viene quiere decir que hay coágulo. Y si hay coágulo, sangró. Sangró si viene rojo rutilante. Sangró si viene en porra de café, que son coágulos. Ahora, ¿qué pasa si le pongo la sonda nasogástrica al paciente y me viene bilis? Amarillo verdoso. ¿Hemorragia digestiva alta o hemorragia digestiva baja? Agora sim baixa. Ahora sí es baja. ¿Por qué es baja? Y ahí yo automáticamente agarro la hemorragia digestiva alta y no es. ¿Por qué? Porque ¿dónde llega la bilis? Llega al duodeno. ¿Y dónde termina la hemorragia digestiva alta? A nivel del ángulo de Trace. ¿Qué hay por encima? Duodeno. ¿Qué hay encima? Estómago. ¿Qué hay encima? Esófago. Entonces, si me viene bilis, me está diciendo no hay ni un sangrado en el duodeno, ni el estómago, ni el esófago, ni las vías biliares, ni el hepático. No es hemorragia digestiva alta. Descarté totalmente, voy a la colonoscopia. Ahora bien, ¿qué pasa si al colocar la sonda nasogástrica me viene un líquido claro, me viene un ácido, ¿verdad? O sea, medio amarillo, medio clarito, pero no es también amarillo, sino que parece saliva.
¿Qué pasa ahí? ¿Es alta o es baja? Não tem hemorragia, né? No, hay hemorragia también. ¿Alguien dice lo mismo o cambia la idea? Viene líquido gástrico, sería la palabra. Si viene líquido gástrico, yo me quedo en el no sé dónde sangra. ¿Por qué me quedo en yo no sé dónde sangra? Porque por debajo del líquido gástrico está el duodeno. Y si el duodeno no vino nada, quiere decir que el duodeno puede estar sangrando. O sangró tan pequeño que paró y no me está ayudando. Entonces, ante ese tipo de característica, se empieza con una endoscopía digestiva alta y luego una endoscopía digestiva baja. En la única ocasión donde yo me quedo sin, no sé qué hacer, voy a empezar con la alta, voy con la baja. ¿Sí? Perfecto. Ahora bien, yo descarté, me le coloqué sonda vinobilis, perfecto. Ya está, no es alta. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Y no es una hemorroides interna? Ya está complicado, ¿verdad? ¿Es o no es una hemorroides interna? Claro que ustedes todavía no dieron sobre hemorroides, ¿verdad? Pero les voy a hacer una rápida. O sea, este sería el ano, ¿verdad? La anatomía del ano. A nivel de lo que sería por encima de una línea dentada, existen unos paquetes hemorroidales internos y existen unos paquetes hemorroidales externos. Los paquetes hemorroidales internos son los que pueden protruir, sangran y no duelen, ¿sí? Y si el paciente, para tener una hemorroides, que serían unos paquetes venosos, ¿verdad? Que son paquetes hemorroidales interno y externo, tuvo que haber una constipación, un aumento de la presión dentro del ano, ¿verdad? Y ahora bien, si el paciente tuvo que tener constipación, paciente tuvo que ser de edad, paciente tuvo que tener, vamos a decir así, un sangrado y que no le duela, no es igualito a una enfermedad diverticular. Igualito. O sea, mirando todo ese contexto, ¿es una enfermedad diverticular? Es. Entonces, ante ese tipo de característica, antes yo debo descartar, no es una hemorroides interna. Entonces, todo paciente que va a ser sometido a una colonoscopia, antes por enfermedad, por hemorragia, debe someterse primero a una anoscopia, que es mirar directamente el ano. Y ahí yo puedo ver ese paquete hemorroidal, ¿verdad? Yo puedo ver el paquete hemorroidal dentro con mi anoscopía y puedo meter lo que sería un clipado. ¡Prax! Le clipo a lo que sería el paquete hemorroidal, esto se necrosa, cae y terminó. Terminó la hemorragia digestiva baja por lo que sería la hemorroides interna. Chao. Paciente se hizo esto, quedó, no sangra más, se espera un tiempo, se le prepara al paciente y después se puede hacer una colonoscopia. Y ahí usted me dice, productor, si el paciente sangró por una hemorroide interna, ¿para qué la colonoscopia? Porque es un constipado. Si es un constipado, porque no puede tener una enfermedad diverticular. Entonces tengo que controlar también ese pequeño detalle. Pero básicamente, si no es una hemorragia digestiva alta y no es una hemorroide interna, se va a la famosa colonoscopia. ¿Dónde qué es lo que yo quiero ver? Vamos a decir así, el divertículo que está sangrando. Eso sería lo ideal. Yo veo el divertículo y está sangrando. Y si yo veo el divertículo que está sangrando, yo puedo, vamos a decir así, quemar, yo puedo clipar, yo puedo administrar un vasoconstrictor que sería adrenalina, 1 en 10.000, contraigo el vaso y terminó el sangrado. Ahora bien, un pequeño detalle. ¿Cuándo hacerle la colonoscopia? Lo puedo hacer en cualquier momento. Sangró el paciente hace 24 horas. ¿Le puedo hacer una colono? No. La colono yo puedo hacer hasta 12 horas desde el evento. Usted me dice, doctor, ¿por qué tiene que ser hasta 12 horas nomás? Sí.
Yo ya estuve en un centro, en un hospital y le hicieron la colonoscopia 2 días después. No sirve. ¿Por qué no sirve? Porque el objetivo de la colonoscopia es ver dónde sangró, es ver el vaso visible, es ver el coágulo adherido, es ver el sangrado en napa, ver el sangrado activo, es ver dónde lo que sangra. Si yo paso de estas 12 horas y yo le hago una colonoscopia y veo miles de divertículos en el colon sigmoide, pero ni uno con estigma de sangrado, ¿cómo yo sé si sangró el colon o no sangró el intestino delgado? Que era el 5%. No sangró el yeyuno, no sangró el ilio. Ah, yo vi divertículo, entonces la enfermedad diverticular sangró. No, equivocado. Debo ver el estigma del sangrado para decir sangró en la enfermedad diverticular. Ahora bien, pasó de estas 12 horas. Ya no le hice. ¿Tengo otro estudio? Sí. La arteriografía mesentérica selectiva con sangrados que deben ser de 0,5 a 1 ml por minuto. O sea, para hacerle este estudio, el paciente tiene que estar sangrando. Si el paciente no sangra, no va a servir. Y es un estudio muy delicado. ¿Por qué? Porque consiste en hacerle un cateterismo a la arteria femoral, introducir ese catéter y llegar hasta lo que sería la mesentérica superior. Administrar un contraste que llega a la mesentérica superior, mesentérica inferior, teñir todo el árbol todo el árbol vascular, buscando que fuga de contraste. Ah, yo veo acá la fuga de contraste. Es ahí donde sangra. Al ver ese sangrado, así como la colonoscopia, yo puedo solucionar. ¿Cómo se soluciona? Vasoconstrictor, vasopresina. Le administro vasoconstrictor, para el sangrado, no paró, aumento la dosis, vasoconstricción. Pero no puedo exagerar porque yo puedo producir una vasoconstricción de un vaso de mayor calibre y necrosa el colon. Entonces, ojo con eso. Este estudio es cruento, por ende, hay un acceso a una arteria y en ese momento puede haber infección del foco de acceso. Puede haber desprendimiento de trombos de la pared y ocasionar isquemia. Entonces, ojo, es un procedimiento muy cruento y agresivo. ¿Y por qué no? Cuando estoy entrando ahí hasta llegar a la mesentérica superior, puedo perforar un vaso y ocasionar un sangrado. Si el paciente paró de sangrar y yo quiero saber dónde sangró, yo tengo otro estudio que se llama centellografía. Como les dije, ¿es importante saber dónde sangró? Sí, para poder tratar y evitar sobre todo tener un nuevo resangrado. Si yo encuentro enfermedad diverticular, no quiere decir que ese fue el que sangró, puede ser el intestino delgado. Entonces yo tengo que controlar eso y lo mejor sería hacerle una centellografía en caso que paró de sangrar. Y me va a teñir la zona que sangró y con eso yo voy a saber dónde sangró efectivamente. Con esto quedamos lo que sería enfermedad diverticular. Va a faltar todavía la complicación, la segunda, que es el 25%, que es la diverticulitis. Hasta aquí va a entrar de mi parte lo que sería el examen, ¿verdad? Para el martes. Si no